Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos ok, ¿verdad? ¿Sí? ¿Partimos? Muy buenos días. El país está viviendo una de las peores crisis de seguridad de su historia. En los últimos meses hemos sido testigos de cómo el crimen organizado ha ido penetrando en nuestra sociedad. El corolario de aquello fue la lamentable muerte del teniente Emanuel Sánchez, ascendido póstumamente a mayor, que fue acribillado frente a su familia hace muy pocos días. Hoy, 14 de abril, se cumple un año del denominado Acuerdo Fast Track de Seguridad. Quiero comenzar haciendo un reconocimiento del trabajo conjunto del Gobierno con el Congreso y en particular del expresidente del Senado, don Juan Antonio Coloma. En un año se logró avanzar en materias importantes y con exigentes plazos, despachando 23 iniciativas desde el Congreso. Pero como todos sabemos, aún queda mucho por avanzar. De manera que debemos acelerar la tramitación de los 7 proyectos comprometidos que aún, habiendo formado parte de ese fast track, se encuentran pendientes. Pero además, incluir iniciativas legales para ser despachadas dentro de un plazo acotado dentro de este año 2024. Entre ellos, el proyecto de ley antiterrorista, la especialización preferente de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad, el de infraestructura crítica, la Fiscalía supraterritorial, entre otros. En total, desde el Senado proponemos confeccionar una nueva agenda de seguridad para el año 2024, que conjuntamente con los proyectos pendientes resultaría en una agenda con alrededor de 23 proyectos a ser despachados. Las autoridades del Estado debemos estar a la altura de las circunstancias. El Gobierno, a través de su ministra del Interior, ha comprometido su esfuerzo en aquello y nosotros, como Senado, estamos disponibles para avanzar y darle a nuestro país una legislación que permita el combate exitoso al narcotráfico, a las bandas organizadas extranjeras, disminuir significativamente la violencia en las calles y evitar todo aquello que altera la vida normal de las personas. Quiero terminar haciendo un llamado al Ejecutivo y a todas las fuerzas políticas a ponernos de acuerdo, más que en una agenda legislativa, en una nueva estrategia de seguridad, en la que podamos conversar de reformas y políticas públicas fundamentales para erradicar de manera definitiva el crimen organizado y el narcotráfico. Llegó el momento de que podamos hablar de una modernización del sistema penitenciario, de un sistema de tutela para gendarmería y las fuerzas de orden y seguridad, entre tantas otras materias. El país requiere de nuestra voluntad para avanzar en estos temas de gran preocupación nacional y esperamos que nadie se reste de este debate y de este esfuerzo. Adicionalmente, queremos anunciar la citación a una sesión especial del Senado durante la semana que comienza mañana, en relación con la situación diplomática que se está viviendo con Venezuela. Nos parece que es necesario conocer más información por parte del Ejecutivo, de manera que las decisiones de nuestras relaciones internacionales se tomen con todos los antecedentes a la vista, resguardando siempre la defensa de nuestra soberanía nacional. Muchas gracias. Bueno, yo solo quería, muy buenos días, respaldar lo que ha señalado el presidente del Senado. Renovamos nuestro compromiso con la agenda de seguridad y, por supuesto, avanzar en los 7 proyectos de ley que falta, de los que fueron priorizados el año pasado. Hemos avanzado en 23 de ellos, pero también en 10 iniciativas adicionales.
Ahí está el resguardo permanente de la frontera por parte de las Fuerzas Armadas. Algunos han planteado también la creación de una policía fronteriza. Necesitamos ordenar la casa definitivamente y las Fuerzas Armadas pueden seguir colaborando de manera permanente en ello. Creemos que llegó la hora de cerrar filas en torno a Carabineros de Chile y a su general director. Ahora se está conociendo la audiencia de formalización de los 3 imputados por el cobarde crimen del teniente Emanuel Sánchez. Obviamente esperamos que se decrete la prisión preventiva por el peligro que hay para la sociedad, pero más allá de eso, necesitamos cerrar filas en torno a Carabineros, reiterar nuestro respaldo al general director con el que el presidente del Senado se reunió la semana pasada acá en el Senado, y es muy importante también impedir que el crimen organizado siga cometiendo delitos desde las cárceles. Por eso llamamos al gobierno a implementar cuanto antes el modelo italiano de segregación del crimen organizado en las cárceles. Hay un proyecto que presentamos con la senadora Rincón y el senador Luciano Cruzcoque también al respecto. Hay distintas iniciativas. Queremos seguir trabajando con el gobierno, como ha dicho el presidente del Senado, todos los lunes a las 8 de la mañana en concordar esta agenda legislativa, despacharla lo antes posible. Esta sesión especial no es una más, ha sido concordada por el presidente con la ministra del Interior y de Seguridad Pública, porque tiene por propósito, en definitiva, entregar todos los antecedentes al Senado respecto de la participación desde Venezuela en el crimen que le costó la vida, como lo ha señalado el fiscal Barros, al teniente Ojeda, que ya había sido secuestrado, torturado en Venezuela. Lamentablemente eso se repitió en nuestro país con resultado de muerte. Lo vamos a resolver mañana en la reunión de comités. Como bien ha señalado nuestro vicepresidente, el senador Matías Walker, me comuniqué de haber sido el día viernes, me comuniqué con la ministra del Interior para pedirle que reservara en su agenda su participación en la sesión especial del Senado. Así que, por supuesto, esperamos contar con ella. No tenemos previsto participación de otras personalidades porque pensamos que quien debe entregar la información al Senado, en este caso, es el Ministerio del Interior. Son aproximadamente 23 proyectos los que uno puede vincular con la seguridad, pero están frecuentemente ingresando proyectos, están frecuentemente las senadoras, los senadores proponiendo nuevas iniciativas, y en la medida que esas iniciativas estimemos que ameritan que formen parte de esta tramitación urgente, por supuesto que debemos irlos incorporando. Yo quiero señalar que he conversado con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, senador Iván Flores, y él está en el mismo ánimo, en la misma disposición, en la misma idea. Están trabajando con el mayor compromiso, con la mayor voluntad. Sabemos que el Estado chileno necesita de más y mejores instrumentos para que el combate al crimen organizado sea todavía mucho, mucho más eficaz. Ese es nuestro compromiso y esa es la voluntad que hemos querido reiterar hoy al cumplirse un año del Fast Track que permitió el pronto despacho de 23 iniciativas en materia de seguridad. Presidente, estamos en vivo. Consultarle respecto a esta sesión especial toda junta, ya que sería el martes, ¿no? Porque el miércoles hay una sesión especial también por el tema de Guachipato. Esperamos que pudiera ser el martes. Yo inicialmente había conversado con la ministra del Interior para el día miércoles, pero si ella tiene
disponibilidad, puede arreglar su agenda y lo puede hacer el día martes, cuanto mejor es que lo hagamos el día martes. Cuanto antes, mejor. Independiente de la sesión que es pública, por supuesto, hay ciertos antecedentes que pueden ser más delicados. ¿Se prevé de todas maneras un encuentro donde se entreguen ese tipo de antecedentes más reservados? Se lo manifesté a la ministra del Interior. Ministra, si usted estima de que hay antecedentes que deben ser reservados por las investigaciones que se están llevando adelante, usted lo señala y declaramos la sesión secreta. Eso está dentro de nuestro ordenamiento, está dentro de nuestro reglamento. Lo que a nosotros nos interesa es conocer los antecedentes y, por supuesto, aquellos que sean de carácter reservado, de carácter secreto, tenemos la obligación de garantizar que eso así se va a cumplir. Como representante de la región de la Araucanía, me imagino que la situación en la macrozona también es parte importante, quizás del tinte, que van a tener algunas de estas 23 iniciativas, si nos pudiera comentar. Desde la región de la Araucanía somos testigos del éxito que está teniendo esta vinculación, este trabajo conjunto de nuestras policías, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Ha disminuido significativamente los hechos de violencia, eso es una realidad. Hay más tranquilidad, hay más seguridad. Siguen habiendo hechos de violencia, siguen habiendo atentados incendiarios, sigue habiendo uso de armas por grupos que no tendrían por qué usarlas. Y por lo tanto tenemos que mantener el estado de excepción constitucional de emergencia mientras no tengamos control total de esos grupos. Pero puedo dar fe de cómo este trabajo conjunto de las policías y de las Fuerzas Armadas rinde frutos. Y por lo tanto, esta misma experiencia es la que uno tiene que poner al servicio de todo el país. Sí, efectivamente hay dos iniciativas. Una, la que ingresó la senadora Rincón con la senadora Luz Ebensperger, algunos también adherimos, que establece que el resguardo de las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas sea permanente, y no solamente en el norte, para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular. Además, hay una iniciativa del gobierno de estudiar la creación de una policía fronteriza con mayor grado de especialización. Eso formó parte también de la última propuesta constitucional. Lo importante es que este régimen no sea excepcional y transitorio, como se estableció en el marco de la reforma constitucional de infraestructura crítica, a partir de una indicación del Ejecutivo, que fue una buena iniciativa, que ha dado resultados porque ha disminuido el ingreso irregular en las fronteras del norte, sino que sea un instrumento que esté en nuestra Constitución de manera permanente. Y también, a propósito de los temas migratorios, que se implemente la ley que aprobamos el año pasado, iniciativa de la diputada Joana Pérez, que se aprobó por un amplio margen en ambas cámaras, que establece el control preventivo de identidad migratorio. Eso hoy día es ley de la República y se puede pedir la identificación a cualquier persona en cualquier lugar del territorio nacional para ver si tiene una situación migratoria regular o no. Eso hay que implementarlo, hay que difundirlo y bajo eso tenemos que tener al Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, que tiene, ¿no es cierto?, el liderazgo de nuestras policías al respecto. Creemos que eso es fundamental. Quiero recordar, además, que junto al presidente del Senado pusimos en tabla y se aprobó, se despachó a comisión mixta, la ley de reincidencia. En la ley de reincidencia que aprobamos esta semana se establece que respecto de delitos de mayor connotación social y delitos violentos va a haber más probabilidad de haber cárcel efectiva, terminando con esta bullada puerta giratoria que la ciudadanía está cansada, que los propios policías están cansados, que detienen una y otra vez a los mismos delincuentes, terminan libres. Bueno, la ley de reincidencia pretende evitar eso. Y en la misma ley de reincidencia nosotros aprobamos esta semana lo que se ha denominado como la doctrina Valencia del fiscal nacional. Lo conversamos también cuando el fiscal nacional vino a ver al presidente del Senado. ¿Qué significa la doctrina Valencia?
de que un imputado por un delito, un extranjero que es investigado por un delito, necesariamente, si no logra identificarse, se le va a aplicar la prisión preventiva con el objeto de garantizar su presencia en el juicio y que no exista más impunidad respecto de delitos violentos y de delitos que lamentablemente han crecido al alero de la migración irregular, como es el caso del sicariato, los secuestros y otros delitos. Yo creo que Chile debe tener sus propias leyes. Tal como lo señalé, nuestro sistema carcelario enfrenta dificultades. Hay un reconocimiento de que las bandas organizadas, las bandas del crimen organizado están operando desde las cárceles. Tenemos que hacernos cargo de ello y tenemos que tomar todas las medidas necesarias, entregarle todo el apoyo necesario a Gendarmería para que ello pueda definitivamente resolverse y resolverse bien. Yo soy más partidario, sin perjuicio de mirar experiencias internacionales, pero soy más partidario de que nuestras medidas tengan estén mucho más apegadas a la realidad de lo que ocurre en nuestras cárceles. Yo creo prudente no referirme a la votación de la Cámara de Diputados. Ellos son una Cámara autónoma, distinta al Senado, y ellos tienen que tomar sus propias resoluciones y tenemos que respetar la mesa que ellos elijan. Eso es lo que corresponde. No nos corresponde inmiscuirnos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buen domingo.